todas, a todos. Doctor Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Maru Cortázar, directora ejecutiva de Derechos. Y por supuesto también a Thomas Weiss, representante médico de la Organización Internacional para las Migraciones. Y senadoras Marcela Guerra, Ana Gabriela Guevara, diputada María García y senador Mayán, y por supuesto a Lupe Esparza y a Bronco, que son embajadores para los derechos humanos de migrantes. Muchas gracias. La adecuada protección de los bienes materiales de las personas migrantes que se encuentran en los Estados Unidos y de que manera repentina por distintas circunstancias son deportados o privados de su libertad requiere de un conjunto de medidas específicas tendientes a garantizar la certeza y la seguridad jurídica de las propiedades frente a cualquier eventualidad. Lo anterior posee, desde luego, un gran componente cultural y un fuerte referente educativo. Hablamos de un asunto de garantía y de exigibilidad de derechos, por un lado, que son inherentes a todas las personas humanas, y por otro, no dependen ni están sujetos a una condición o estatus migratorio. Ese es y debe ser nuestro punto de partida. Desafortunadamente, ni la cultura de la previsión, ni la educación en materia de derechos humanos son aspectos que las y los mexicanos tengamos muy arraigados. Hay que trabajar mucho para remontar esa situación. De ahí la importancia y la trascendencia de una campaña como esta que acabamos de observar en estos 3 spots. Una campaña que arranca en uno de los momentos más oportunos, dado el contexto de discusión de una reforma al sistema de inmigración en el Senado de los Estados Unidos de América, de la cual hasta el momento se deriva la ampliación del muro fronterizo, esa es una realidad, y el endurecimiento de toda la política de seguridad fronteriza. Estamos en un momento estratégico para el futuro de la relación entre México y los Estados Unidos. El proyecto de ley que debate el Senado busca condicionar el reforzamiento de la seguridad fronteriza a la naturalización de los 11 millones de mujeres y hombres, niñas y niños inmigrantes sin papeles, que no tengan prontuario policial, que paguen multas por $2,000 y que pasen 10 años con un estatus provisional que les permita trabajar y viajar al extranjero. Sin embargo, más allá de la discusión legislativa, debemos tener muy en cuenta que el promedio actual es de 1,100 deportaciones diarias, es decir, tan solo en los gobiernos del presidente Obama se han deportado anualmente a un promedio de 40,000 personas, lo cual, quiero decirlo, y todos sabemos, no tiene precedentes. No nos equivoquemos. Este es el contexto en el cual se presenta esta importante campaña y por ello su lanzamiento no podía ser más oportuno. La información y la educación son las mejores herramientas para hacer valer los derechos. Por ello, creo que esta campaña da en el clavo al poner el acento en temas como la exigibilidad y el acceso a la justicia de las y los inmigrantes, quienes, como ya dije con anterioridad, poseen derechos inalienables a todas las personas humanas, que no se desvanecen al cruzar la frontera ni se deberían restringir en función de un estatus o de una condición migratoria. En este sentido, el derecho a la propiedad, al igual que el derecho a la vida y el acceso a la justicia,
constituye una parte fundamental de la doctrina y de la jurisprudencia del sistema interamericano, el cual se ha pronunciado clara y enfáticamente a favor del reconocimiento del ejercicio material de los derechos de las y los inmigrantes en situación irregular. El Congreso mexicano, por su parte, ha venido a sumarse a esta tendencia con la creación de una ley de migración, la cual inexplicablemente no existía. Además, en el contexto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011 y con la expedición de una nueva ley de amparo que concede a nuestro marco jurídico una naturaleza absolutamente garantista, pues se visora una situación totalmente distinta. Desde luego que hay muchas cosas por hacer. Nuestra ley de migración requiere de ajustes que la hagan un reflejo y un catálogo amplio de todos aquellos derechos exigibles y justiciables, por supuesto, que demandamos para nuestros connacionales. Por lo tanto, celebro y felicito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Fundación ECOCID por esta importante campaña que sin duda impactará a millones de nuestros connacionales, hombres, mujeres, niñas y niños, y también a miles de migrantes que residen o transitan por nuestro territorio. Claro, Estados Unidos nos debe a la humanidad el que signe una gran cantidad de tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, la Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios y de sus familias, pues hay una resistencia para comprometerse a ellos. Finalmente, quiero mencionar, México debe tener autoridad ética y debe tener autoridad política. No podemos de ninguna manera tratar a las personas migrantes que vienen de Centroamérica o Sudamérica y al cruzar las fronteras de nuestro país son objeto también de una gran criminalización, de una gran persecución y de un gran hostigamiento. Sufren torturas, sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes, sufren trata de personas, especialmente las mujeres, las niñas y los niños. Y entonces tenemos mucho por hacer. De tal forma que celebro que estas cápsulas que nos han sido presentadas el día de hoy, pues pongámosle segundos para que puedan estar en todos los canales, en Estados Unidos y en México, para que contribuyamos también desde la difusión de estos spots que Bronco ha participado de manera preponderante, con toda su gentileza y con toda su bondad, para tener, sin lugar a dudas, una gran cercanía con todas las personas en situación de migración y podamos ciertamente empezar a educarles en el conocimiento de sus derechos. Muchas gracias y felicidades. Agradecemos a la senadora de la Peña sus palabras y a continuación escucharemos el mensaje del doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.